Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este estudio del Nuevo Testamento. Este es un libro de texto independiente que ha sido desarrollado por el profesorado de la Universidad Globo. Les recuerdo que para obtener el mayor provecho de los audios es importante que lea también el libro que se titula Estudio del Nuevo Testamento. Y nos encontramos todavía en la unidad número 2, titulada Las 13 Cartas de Pablo. Vamos a comenzar el capítulo número 8, las cartas acerca del futuro, primera y segunda de Tesalonicenses, mis hermanos. En el capítulo 8, las cartas acerca del futuro. Los cristianos tesalonicenses enfrentaron ardientes pruebas de persecución y se habían desanimado. Las dos cartas breves que Pablo escribió para animarles han animado subsecuentemente a millones de creyentes. En lugar de promover fijar la atención en uno mismo, Pablo volvió la atención de los tesalonicenses hacia Dios, la verdadera fuente de consuelo y de fuerza. En los 136 versículos de ambas cartas, Pablo se refiere a Dios, Cristo, el Espíritu Santo o una combinación de los mismos más de 150 veces. Pablo alabó a los tesalonicenses por apartarse de los ídolos a Jesús y les agradeció mantenerse firmes en el sufrimiento, diciendo que eran un modelo para otros. Para animarlos más, Pablo les recordó del retorno inminente de Jesús por sus seguidores. Esta verdad continúa animándonos hoy mientras que esperamos ansiosamente el día que nuestro Redentor regrese por nosotros. La esperanza y convicción de su venida nos dan fuerza para resistir todo lo que enfrentemos, así como lo hizo hace tiempo para los tesalonicenses. La lección 8.1 será la primera lección, se va a enfocar en primera de Tesalonicenses. Ubicada en Vía Egnatia, un camino que se extendía de Roma a través de Filipos, Tesalónica era la capital de la provincia de Macedonia. Algunos piensan que su población total creció a como 200,000 personas. Pablo llegó a la ciudad en su segundo viaje misionero. Fue acompañado de Silas y de Timoteo, lo cual se narra en Hechos 17 del 1 al 9. Al principio todo fue bastante bien para los misioneros en Tesalónica. Sin embargo, algunos de los judíos pronto se pusieron celosos y enfadados, acusando a Pablo y a sus amigos de contravenir los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esto se encuentra en Hechos 17. Estos judíos amargados obligaron a Pablo y a sus amigos a abandonar Tesalónica al abrigo de la noche. Después de dejar Tesalónica, Pablo viajó a Atenas, a Corinto, pero continúa la persecución para los creyentes tesalonicenses. Después, habiendo sido enviado a Tesalónica para ver cómo estaban los creyentes, Timoteo volvió a Pablo y alabó a los tesalonicenses por su fe y por su amor. Al oír el reporte positivo, Pablo quiso regresar a ellos, pero no pudo. En cambio, él escribió una carta desde Corinto para poder animarlos. Y aunque ambas epístolas a los tesalonicenses tratan con muchos temas actuales a los tiempos de Pablo, también se conocen bien por su énfasis en el futuro y a veces se les llama las epístolas de escatología. La palabra escatología se basa en las palabras griegas eschatos, que significa última, y logos, que significa palabra. Así, la escatología es el estudio de los tiempos finales, los eventos de fin de la historia. Y este es el tema de primera y segunda de Tesalonicenses. Viene a ser la segunda venida de Cristo. El bosquejo de la primera carta se puede formar de la siguiente manera: 4 secciones principales o 4 divisiones. La primera de ellas siendo Pablo dando gracias para animar a los tesalonicenses, esto en el capítulo 1. Capítulo 2 al 3, vemos que Pablo defiende sus acciones y ausencia. Esta es la segunda sección. Ahí encontramos algunas subdivisiones, por ejemplo, la defensa de las acusaciones de Pablo, la defensa de la ausencia de Pablo y la oración de Pablo. Los capítulos 4 al 5 forman la tercera división. Pablo instruye a los creyentes y ahí encontramos varios subtemas o subdivisiones. Por ejemplo, Pablo escribe sobre la pureza sexual, sobre el amor fraternal, sobre el trabajo honrado, sobre la venida de Cristo, sobre el respeto hacia los líderes espirituales, sobre la vida cristiana y sobre el discernimiento espiritual. Para cerrar la carta, la última sección es la conclusión, que abarca del capítulo 5 hasta el versículo 23 hasta el 28. El siguiente tema clave que encontramos en nuestra lección, y como lo hemos visto a través del libro, mis hermanos, viene una explicación del bosquejo. Nos tomamos tiempo para entender un poquito más el contenido de esta carta. La primera porción que encontramos es: Pablo da gracias para animar a los tesalonicenses. Aquello que le dije que era la primera sección del bosquejo. Pablo aquí escribió esta carta como un amigo y consejero espiritual a los creyentes tesalonicenses, quienes eran sus hijos espirituales. Al enfrentar muchos problemas y pruebas, ellos estaban descorazonados y tenían dificultad para entender por qué estaban sufriendo.
Escribiendo para animar a estos creyentes que sufrían, Pablo empezó diciendo cosas buenas acerca de ellos, mientras que Pablo nunca usó la adulación, él usó la alabanza. Y a diferencia de la adulación, la alabanza es sincera y saca lo mejor a los que la reciben. Pablo alabó a los tesalonicenses por varias cosas. Entre ellas, le dio gracias a Dios por los frutos de su fe, su esperanza y su amor. A pesar del sufrimiento severo, ellos siguieron los ejemplos de Pablo y del Señor. Ellos vinieron a ser modelo a todos los creyentes en las provincias de Macedonia y de Acaya. Su testimonio se divulgó por todo lugar. Ellos se apartaron de los ídolos para servir al Dios viviente. Y esta referencia parece indicar que Tesalónica era principalmente una iglesia gentil, ya que los judíos estaban en contra de la adoración a los ídolos. Y entonces Pablo se despliega hacia otro tipo de exhortación, recordándolos que están esperando que Jesús vuelva de nuevo. Llamada la esperanza bienaventurada en Tito 2:13, el retorno del Señor es un gran estímulo para todos los creyentes. Este tema recurrente se teje a lo largo de toda la carta de Primera de Tesalonicenses. Cada capítulo en la epístola acaba con una enseñanza sobre la venida del Señor. Por ejemplo, capítulo 1, verso 10 dice: y esperar desde los cielos a su Hijo, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 2, 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Capítulo 3, verso 13, que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 4, 14 al 18 es otro ejemplo. Y 5, 23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda sección o tema principal del bosquejo es Pablo defiende sus acciones y ausencia, que abarca el capítulo 2 y capítulo 3. Después de animar y alabar a los creyentes tesalonicenses, Pablo se vuelve a una defensa de su ministerio. Quizás algunos estaban calumniando o quizás los tesalonicenses necesitaban simplemente repasar el pasado. En todo caso, Pablo recalca tanto sus acciones como su ausencia. Repasando sus acciones pasadas, esto del versículo 1 al 16 del segundo capítulo, Pablo recuerda a los tesalonicenses de su padecimiento en Filipos antes de llegar a ellos. Sus motivos eran puros, él no era culpable de la adulación o codicia y no era una carga financiera para ellos, más bien él trabajó noche y día para poder mantenerse. Él era tierno como una madre que quiere a sus niños, él era santo, virtuoso y sin culpa, él era como un padre que cuida a sus niños. Sus palabras se recibieron como la palabra de Dios. Esto eran las acciones pasadas que Pablo les repasaba. También defendió su ausencia, decíamos, y esto desde el capítulo 2, 17 hasta el 3, 10. Y recuerde, mi hermano, que Pablo escribió a los tesalonicenses desde Corinto, y él explica que trató de venir a ellos de todo modo, pero Satanás lo impidió. Por consiguiente, Pablo les envió a Timoteo para poder animarles y recordarles que las pruebas llegan a todos los creyentes. Pablo temía que los tesalonicenses se desanimaran y perdieran su fe y su trabajo resultara en vano. Sin embargo, Timoteo trajo de vuelta un reporte positivo y Pablo dio gracias, orando que Dios fortaleciera a los tesalonicenses hasta que Cristo volviera. La siguiente división del bosquejo es Pablo instruye a los creyentes, y esto abarca del capítulo 4 al 5 de esta misma carta. Note del bosquejo de Primera de Tesalonicenses que los capítulos 1 al 3 tratan con el pasado. Y en esos capítulos Pablo da gracias por los tesalonicenses. Después, en los capítulos 4 al 5, Pablo da advertencias e instrucciones acerca del diario vivir. Específicamente en Primera de Tesalonicenses 4:13 hasta el 5:11, Pablo contesta preguntas sobre la venida del Señor. Algunos creyentes en Tesalónica habían muerto después de que Pablo se fue, y sus amados estaban sufriendo, temerosos de que los que habían muerto se perdieran la venida de Cristo. Su religión pagana antigua no ofrecía esperanza para la vida después de la muerte. Enseñaba que la muerte era una experiencia llena de oscuridad y miedo. Se preguntaron los creyentes vivientes: ¿veremos nuevamente a nuestros seres queridos? Y Pablo les aseguró que sí, ellos tendrían una reunión jubilosa. Esto en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Hoy, mis hermanos, nosotros nos referimos al reunirnos con todos los creyentes para encontrarnos con Jesús en el aire como el rapto. Todos los creyentes esperan el momento que Jesús vuelva y seamos todos unidos con Él y nos reunamos con nuestros amados en Cristo. Gracias a Dios por el estímulo y la esperanza de esa segunda venida. Pero aunque la realidad del rapto
le trae gran consuelo a los creyentes en sufrimientos, esta esperanza del futuro también trae dos responsabilidades. Número uno, todos los creyentes deben estar alertas ante su venida, y número dos, todos deben tener dominio propio. Mis hermanos, Pablo advierte a los creyentes a esperar el retorno del Señor, ya que la llegada de Cristo no sorprenderá a los que están alertas. Los que no están alertas a Jesús están en el grupo de los malvados. No somos de la noche ni de las tinieblas, dice en capítulo 5, verso 5. Los justos, sin embargo, aguardarán a Jesús mientras viven vidas santas. Con eso terminamos la lección 8.1. Vamos ahora a la lección 8.2, segunda de Tesalonicenses. Pablo escribió segunda de Tesalonicenses poco después de escribir la primera carta, todavía en su segundo viaje misionero en Corinto. Los creyentes tesalonicenses se habían tomado en serio las palabras de Pablo sobre la venida del Señor, pero estaban en peligro de enfatizar demasiado esta verdad. Ante la continua persecución, ellos estaban enfocando demasiado la esperanza en el retorno inmediato de Cristo. Algunos habían dejado de trabajar para el Señor y habían escogido solo sentarse y mirar las nubes a que Jesús regresara. Además, algunos deseaban tener una profecía, un reporte o carta de Pablo que declaraba que Jesús ya había vuelto. Y esto lo podemos ver a través de 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Quizá algunos pensaban que ellos estaban en la gran tribulación después del rapto. Por consiguiente, Pablo escribió de nuevo a los tesalonicenses para corregir estas creencias falsas. Él dijo que 2 Tesalonicenses era la verdadera carta de él. Esto lo vemos en el capítulo 3, verso 17. Veamos el bosquejo de esta carta, mis hermanos. Se puede dividir en 3 secciones principales. La primera de ellas es: Pablo anima a los creyentes durante la persecución. Esto abarca todo el capítulo 1. Algunas de las divisiones serían los saludos, versículo 1 al 2, gratitud por su progreso durante la persecución. Encontramos también ahí garantía de la recompensa y juicio final, y oración por los creyentes. La segunda división abarca todo el capítulo 2, y encontramos ahí que está dividido de la siguiente manera. Bueno, primero el tema clave de esa división es: Pablo enseña a los creyentes sobre el fin de los tiempos. Ahí encontramos subtemas como el día del Señor que ha de venir, el hombre de la perdición será revelado primeramente, los creyentes exhortados a resistir firmes la verdad, y la oración de Pablo por los creyentes. La tercera división sería: Pablo exhorta a los creyentes sobre la vida diaria, y abarca todo el capítulo 3. Ahí se está subdividido de la siguiente manera. Encontramos temas como instándolos a orar por él y resistir firmes, instando a cada uno a trabajar duro, instándolos a disciplinar al desobediente, y también orar por ellos, y la despedida en los últimos versículos. Veamos la explicación del bosquejo. Empezando con esa primera sección, Pablo anima a los creyentes durante la persecución. Todo el capítulo 1 de esta carta. Como lo hizo en primera de Tesalonicenses, Pablo empieza su segunda carta con alabanza, felicitando a los creyentes por resistir firmes en la persecución. Y entonces en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10, Pablo recuerda a los creyentes que la venganza pertenece a Dios, sabiendo que el futuro será mejor durante tiempos de sufrimiento. Y eso era de ánimo, y es de ánimo también para los creyentes. La segunda sección de este bosquejo sería: Pablo enseña a los creyentes sobre el fin de los tiempos. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12, contiene 6 frases teológicas que son importantes. Se pueden identificar de esta manera y vamos a definir cada una de ellas. La primera frase: la venida de nuestro Señor, capítulo 2, verso 1, o segunda venida. Esta es una frase amplia que incluye 2 frases del retorno del Señor: su retorno privado y su retorno público. Primero, en el evento referido como el rapto, Jesús vendrá por sus santos. Es la fase privada en el sentido de que solo los santos lo verán. En aquella noche, dice Lucas 17:34, estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, los incrédulos serán dejados detrás para los 7 años de tribulación durante el reinado del anticristo. Entonces, en la segunda fase, el Señor vendrá con sus santos. Llamamos a esta revelación pública de Cristo. ¿Por qué? En ese momento todo ojo lo verá. En este retorno público, después de los 7 años de tribulación, Jesús vendrá a juzgar a sus enemigos. La otra frase teológica que es importante es nuestra reunión con Él, en el capítulo 2, verso 1, y esto se refiere al rapto, en que los creyentes son tomados para encontrarse con Cristo en el aire. La otra frase es el día del Señor, capítulo 2, verso 2, y esto se refiere al periodo de tiempo en el que Cristo traerá juicios. Está también la frase siguiente, que es la rebelión, encontrada en el capítulo 2, verso 3. En el griego esta palabra es apostasía,
del que se deriva la palabra en español apostasía. La rebelión se puede referir al apartarse de Cristo o a una rebelión general en contra de la ley y el orden mientras las personas rechazan a Dios y su reinado. Puede incluir a las personas dentro de la iglesia. Jesús habló en su tiempo y dijo: el amor de muchos se va a enfriar. La otra frase teológica es el hombre de perdición en el capítulo 2, versículo 3, y esta se refiere al anticristo, que gobernará en la tierra durante la tribulación. Él es un líder mundial de maldad y persecución en los últimos días. Y Pablo dice que este gobernante malvado se exalta en el templo de Dios, alegando ser Dios y exigiendo ser adorado. Jesús viene y lo destruye con el aliento de su boca. Y la última frase teológica es el que al presente lo detiene. Esto está en el versículo 7, igual capítulo 2. Un punto de vista moderno popular es que el que detiene al hombre de perdición es el Espíritu Santo, trabajando a través de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo deja de detener el mal, este cubrirá la tierra como un diluvio. Muchos piensan que esto empezará justo después del rapto, entonces el mal tendrá poco para oponerlo. Por otro lado, un punto de vista popular mantenido por muchos de los primeros padres de la iglesia afirman que el Imperio Romano y su emperador constituyeron la fuerza que detuvo al hombre de la perdición. Algunos identificarían incluso al emperador Nerón como el perseguidor y hombre de perdición. Nerón fue precedido por Claudio, que gobernó cuando Pablo escribió esta carta y cuyo nombre se conectó con la palabra latina que significa refrene o detenga. Algunos creyentes tesalonicenses, mis hermanos, estaban confundidos y temerosos de que el día del Señor ya había pasado. Esto lo vemos a través del capítulo 2, verso 2. Pablo les aseguró que el juicio de Dios todavía estaba en el futuro y les dijo que antes del juicio final, lo que estaba detenido al mal se removería. La iglesia sería raptada y el hombre de la perdición gobernaría el mundo. Un tiempo después de eso, el Señor volvería y lo destruiría en público, porque en siguiente, los tesalonicenses no debían tener miedo de perderse el día del Señor. Cuando estos eventos pasaren, toda la tierra lo iba a saber. Y así la última sección del bosquejo es Pablo exhorta a los creyentes sobre la vida diaria, todo el capítulo 3 de esta carta. Finalmente aquí Pablo instó a los tesalonicenses que hicieran 3 cosas. Número 1, que oraran por él. Pablo les recordó que Dios es fiel, sabía que el Señor le fortalecería a él y a los tesalonicenses. Número 2, que trabajaran duro. Los creyentes simplemente no pueden sentarse y esperar el retorno del Señor. Los que no trabajan no deben de comer. Y 3, la iglesia debe disciplinar a los que se nieguen a obedecer su carta. La disciplina en amor es necesaria para toda iglesia saludable. Con eso, mis hermanos, terminamos la lección 8.2 y estamos dando fin a este capítulo número 8 titulado Las cartas acerca del futuro, primera y segunda de Tesalonicenses. Dios les bendiga.